grandemente. Ha establecido. Que el Señor siempre nos lleve a cada uno de nosotros a Cristo. Cristo nuestro Salvador y precioso Señor. Bueno, amados hermanos, por favor acompáñenme a la primera de Corintios, capítulo 5 ahora. Hoy estaremos estudiando esta primera de Corintios, capítulo 5. Estos son poquitos versos, ¿cierto?, que hay en el capítulo 5, pero es un caso muy terrible. Aquí aprenderemos que la disciplina de la iglesia es vital y parte esencial de toda congregación. Aquí no estoy, por ejemplo, no estoy hablando de alguna denominación, estoy hablando de la catolicidad de la iglesia. Es decir, toda iglesia debe tener como parte integral la disciplina. Veamos lo que dice la palabra del Señor y solamente vamos a leer el verso 1. Primera de Corintios 5, verso 1. Leamos todos juntos. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Amén. Padre amado, agradecemos que junto a nuestros hermanos hayamos podido llegar, Señor, hasta tu casa de oración. Quizás muchos con cansancio, Señor, con bastantes dificultades, Dios Todopoderoso, pero podemos decir Ebenecer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Gracias por el amor que has tenido con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por esa hambre que nos has puesto en nosotros, por esa necesidad de querer aprender más y más de tu santa palabra. Porque necesitamos más y más de ti, Señor. Necesitamos conocerte más y más. Y necesitamos también profundizar en estos aspectos tan importantes para saber cómo conducirnos en la casa de Dios. Padre amado, abre nuestro entendimiento para comprender con claridad lo que tú tengas que decirnos, Señor. Te ruego todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Como le dije anteriormente, el título de esta predicación es La disciplina es vital para la iglesia. La disciplina es vital para la iglesia. Como introducción debemos decir que el capítulo anterior concluía de esta manera el verso 20-21. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino que consiste en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces el apóstol Pablo entiende de que no es solamente aprender palabra, ¿cierto? Sino que esa palabra debe ser manifestada con poder. ¿Y a qué se refiere ese poder? Se refiere que nosotros debemos llevar a cabo todas estas cosas que aprendemos. Y debemos llevarla a cabo todo para agradar ¿a quién? Para agradar a nuestro Dios. Aquí nos mostrará en qué consiste ese poder y cómo la iglesia tiene el deber de aplicarlo, tanto sus ministros con la llave de gobierno y la iglesia con la llave de la libertad. La disciplina de la iglesia es vital y según los teólogos reformados es una de las marcas católicas de una iglesia de Dios. ¿Cómo es la disciplina de la iglesia? ¿Qué tan vital es? Como le dije, la disciplina de la iglesia es algo vital para cada denominación cristiana, para cada parte de lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se lleva a cabo esa disciplina? Debemos entender que no todas las iglesias tienen el mismo entendimiento. Porque el cómo vamos a abordar la disciplina de la iglesia también se basa en el entendimiento que nosotros tengamos. Por ejemplo, algunos tienen un gobierno episcopal, es decir, un obispo que manda un número determinado de iglesias. Ese es el gobierno episcopal de la iglesia. Es decir, está la membresía, están los pastores, pero los pastores le rinden cuenta a un obispo. Ese es el gobierno episcopal. También tenemos el gobierno presbiteriano, donde son los presbíteros, es decir, los pastores, esta pluralidad de pastores, son los que en representación de la iglesia gobiernan.
Y para tomar decisiones, ellos también no solo toman decisiones entre lo que es este gobierno de presbíteros, sino que también ellos recurren a sínodos para así tener más claridad con respecto a tratar ciertos asuntos. Pero los congregacionalistas, nosotros como bautistas somos congregacionalistas, los congregacionalistas tenemos un entendimiento de que el gobierno de la iglesia está compuesto por pastores, con la llave de lo que es la llave del gobierno de la iglesia, y por el otro lado tenemos los miembros, que ellos poseen la llave de la libertad. Y cuando ambos ocupan estas llaves, utilizan lo que es cierto, la disciplina de la iglesia, la admisión de pastores, por ejemplo, el reconocimiento de algún pastor que se pueda levantar entre nosotros, la elección de diáconos también, eso es parte tanto de los pastores como también de la membresía, y ambos, usando estas llaves del reino, utilizan todo esto para la gloria del Señor. Así también en la disciplina, el último paso, debe estar los pastores, deben estar las partes afectadas y debe estar también toda la membresía de la iglesia. Entendiendo esto, amados, debemos decir que la disciplina es una de las doctrinas más olvidadas dentro de la iglesia. Muchas veces, hermanos, se están aguantando cosas que ni aún en el mundo son aceptables. No sé si de alguna manera puede echar atrás, sabemos que muchos de nosotros hemos sido cristianos, si bien no en una iglesia reformada, pero en esta catolicidad de la iglesia, y hemos visto que muchas veces se han aguantado cosas dentro de las iglesias, y se han tapado cosas dentro de la iglesia que ni siquiera el mundo secular a veces lo tolera. Pero nuestro Señor Jesucristo lo dejó claro cómo debe ser este procedimiento de la disciplina. Porque toda la iglesia, sean presbiterianos, bautistas, sean pentecostales, sean metodistas, anglicanos, todos concuerdan en una cosa: Cristo ha establecido la disciplina. ¿Me entiende? Cómo abordamos eso es donde tenemos nuestras diferencias. Si vamos a Mateo 16, 18, Mateo 16, 18 al 20, entenderemos, para ir introduciéndonos un poco a esta carta, porque para eso hay que tener el correcto entendimiento y así podemos abordarla. Dice así, Mateo 16, 18 al 20, yo también te digo que tú eres Pedro. Este es Jesús hablando con Pedro, y le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí está, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que nadie dijera que Él es el Cristo. Podemos decir que este es el inicio donde Dios instaura las llaves del reino. Es decir, las llaves del reino de gracia. El reino de Dios en la tierra. Es decir, estas decisiones que se van a tomar son ¿para quién? ¿A dónde afecta? ¿Al mundo en general o a la iglesia? Solamente la iglesia. El alcance, ¿cierto?, de elegir pastor, el Estado no puede elegir pastores. ¿Se fijan? El Estado no puede hacer disciplina eclesiástica. Todo esto es algo interno de la iglesia, es algo interno del reino de Dios. Entonces, en este reino de Dios, el Señor le dice a Pedro, ciertamente tú eres una piedra pequeña, pero ¿qué le dice? Sobre esta piedra, sobre esta roca, es decir, sobre Cristo, la iglesia debe ser edificada. Entendemos que los romanistas, ellos creen que esa piedra es Pedro, pero ahí debemos entender el juego de palabras. Pedro significa piedra pequeña, ¿se fija? Y sobre esta roca, ¿quién es la roca en este caso? Jesucristo. Dice, ciertamente tú eres esa piedra pequeña, pero sobre esta roca, es decir, sobre Cristo, edificaré mi iglesia. Pero ahí el Señor le dice, yo te daré, Pedro, las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Es que Pedro es el sujeto a quien se les entrega las llaves del reino. ¿Pero por qué Pedro? Porque Pedro es un creyente, pero también es un apóstol y, como él dice en su carta, un anciano. ¿Se fijan? Entonces él recibe estas llaves como creyente, como miembro de una iglesia,
pero también la recibe con esa autoridad que él posee de parte de Dios. Por eso, entendiendo esto, amados hermanos, podemos ir más adelante a Mateo 18. Mire, tenemos Mateo 16, tenemos ahora Mateo 18 y dice, si tu hermano peca, este es Jesucristo instaurando la disciplina, dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Aquí está ejerciendo la disciplina, ¿quién? Un creyente, ¿cierto? Aquí estamos viendo que un creyente está ejerciendo eso, porque dice, si tiene algo contra tu hermano, convérsalo con él. Y si él te escucha, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más. Es decir, ahí hay que incluir ¿a quién? A los pastores. Ahí hay que incluir a esta pluralidad de pastores y a más testigos, hermanos. Si no hay muchos pastores, a más hermanos. Hay que incluir acá como testigos, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Esto es cuando el problema ya va más allá, no se puede solucionar entre 2 personas. Ahora se necesita a los pastores, las partes afectadas, y que ellos sirvan como testigos de esta diferencia que puede haber, este pecado que pueda estar existiendo. Pero aquí está el verso 17. Recuerde que ni en el paso número 1 ni en el paso número 2 hay excomunión, ¿se fija? Es decir, este creyente no puede hacer una excomunión, no puede decir tú no entras más a la iglesia, tú no tienes autoridad. Y aquí vamos a ver dónde está la autoridad. Verso 17 dice, y se rehúsa a escucharlo, dilo a quién. Dilo a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de creyentes nacido de nuevo. Pero dentro de este cuerpo de creyentes, ¿quiénes están? Los ministros, los pastores, y está también la membresía de la iglesia. Entonces se debía llevar este caso a esta membresía en la cual están los pastores y están también los miembros. Y dice, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes, miren, todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Entonces son las mismas palabras que está hablando. ¿Cuáles son las llaves del reino? Las llaves del reino consisten en abrir el reino de los cielos para alguien o cerrar el reino de los cielos para alguien. Para alguien que no se quiere arrepentir, se deben juntar tanto los pastores como a la membresía de la iglesia para tratar con este creyente o este posible creyente que está pecando y no se quiere arrepentir. Pero si no oye, ¿qué es lo que debe hacer los pastores junto a la iglesia? Excomulgarlo. ¿Se fijan? Entonces, porque se ocupa la llave del gobierno que tienen los pastores y la llave de la libertad. Y cuando estas dos llaves se juntan, ¿se abre el reino o se cierra el reino para alguien? ¿En qué sentido se abre? Por eso, como iglesia congregacional, no solamente creemos si una persona se bautiza, pasa a ser miembro acá de la iglesia. Creemos que si una persona se puede identificar como un verdadero creyente, se bautiza, luego debe presentarse ante la membresía de la iglesia y los pastores, y ahí examinar. Y son ellos, tanto los pastores como los miembros, quienes reconocen en este hermano que es parte ahora de lo que es la membresía de la iglesia. ¿Y cómo reconocen? Entendiendo su testimonio, conociéndolo, a su vez también tratando su corazón, cómo se ha comportado en este tiempo, si ha aceptado la reprensión, si ha aceptado muchas veces con humildad las cosas del Señor. Se fija cómo es su conocimiento básico acerca del Evangelio y de las doctrinas fundamentales. Y luego este miembro es aceptado en la membresía de la iglesia, y el pastor, ¿qué es lo que hace? Estrecha su mano en señal de compañerismo, y es recibido este miembro en la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando estos miembros pecan deliberadamente, están en un pecado escandaloso, como lo es el de Corintios 5? Alguien está incurriendo en una inmoralidad tan grande que alguien tenía la mujer de su padre. ¿Se debía llegar al paso 1 y paso 2? No, ¿se fija? Aquí se va al paso 3 inmediatamente, porque esto es un pecado ya escandaloso, un pecado que está afectando a la santidad de la iglesia, está afectando a lo más precioso que tenemos, el nombre de Cristo, el cual sería blasfemado. Entonces, ¿se fija cómo funciona el congregacionalismo? Se necesitan ambas llaves para esto. Los pastores no pueden hacer una reunión ellos y decir, no, tú te vas de la iglesia, y después aparecen los hermanos y le cuentan cualquier historia de lo que pasó con ese hermano. No.
Aquí se necesita la transparencia también. Porque ¿a qué nos llamó Cristo? A libertad. Por eso la membresía tiene esa llave de la libertad, de poder participar en todas estas decisiones tan importantes como es la admisión de miembros, como es la excomunión y como es también la elección de lo que son los ministros como pastores y diáconos. Entonces entendemos que ese es el alcance. No creemos que el congregacionalismo es como una democracia donde decimos, hermano, vamos a votar. ¿Cuántos hermanos creen que la pared tiene que ser pintada amarilla, blanca? No, eso no es el alcance. El alcance son en estas cosas. Admisión de miembros, excomunión y también elección de lo que son los ministros. Ese es el alcance de las llaves del reino. Porque todo lo que ates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir? Esto que acuerden van a tener el apoyo de ¿quién? De Dios. Siempre y cuando estén amparados en ¿qué cosa? En la palabra, obviamente. Por eso dice el verso 19 de este mismo Mateo 18 y 19, dice, además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Ahí se explica. ¿Se fija? Si ustedes hacen esto aquí en la tierra y están bajo la palabra, van a tener el respaldo del Padre Celestial. Y de ahí viene el texto más conocido y archiconocido por nosotros, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy. Yo en medio de ellos, pero en medio de la disciplina, en medio de la admisión de miembros, en medio de lo que es esta elección y reconocimiento de los ministros. ¿Se fija? Ahí está en medio. A eso se refiere, más que a una iglesia, aquí se está refiriendo al tema de disciplina. Disciplina de la iglesia. Al ejercer esta disciplina eclesiástica nos damos cuenta que lo que Dios le dijo a Pedro en el capítulo anterior no debía ser entendido como que él era el primer papa, ¿cierto? Como él el único que tiene las llaves del reino y si él quiere la abre a alguien y si él quiere cierra a alguien. Por eso se ha fijado que está este cuestionamiento, el papa aceptando a los homosexuales en la iglesia, a homosexuales que no se arrepienten. ¿Qué es lo que está queriendo decir con eso? Yo tengo el poder de abrir el reino, entonces si el papa dice, yo abro el reino para los homosexuales, lo puede hacer. Obviamente en su religión, porque eso no es cristianismo, esto no es ya la palabra del Señor. Porque él cree tener el poder, la autoridad de la membresía y la autoridad de Cristo. ¿Se fijan? Pero más bien, como le dije anteriormente, Pedro recibe todo esto como creyente, pero también como un apóstol y anciano, porque lo vemos que esto después es aplicado a la membresía, ¿se fija? Si hubiera sido solamente sobre Pedro, aquí le hubiera excomulgar a alguien, tú vas a tener que excomulgarlo. Si fuera de presbíteros diría no diría dilo a la iglesia, no, los presbíteros son los que tienen la autoridad de excomulgar a alguien. No, aquí dice dilo a quién, dilo a la iglesia. Si bien nuestros hermanos presbiterianos cuando oyen la palabra dilo a la iglesia, ellos dicen dilo a los representantes de la iglesia. ¿Se fija? A los que representan. Pero ahí dice, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Así que juntos ejercen una disciplina sana, donde en su máximo esplendor se utilizan las llaves del reino para ejercer la disciplina y proceder, cerrar el reino de Dios con excomunión para los que no quieren arrepentirse. Entendiendo esto, podemos ver que lo que estaba pasando en Corinto era horrible. Era bastante horrible. El orgullo de creer, ser entendido en las Escrituras, siendo que ellos eran niños espirituales, les llevó a tolerar la inmoralidad y posiblemente a racionalizarla a tal punto de justificarla y aprobarla. Mire, quiero que entienda esto. Dice así el apóstol Pablo. Ahora que entendemos esto un poco a grandes rasgos lo que es el congregacionalismo, veamos ahora. En efecto se oye que entre ustedes, ¿qué es lo que hay? Hay inmoralidad. Pero una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Entonces esta es una inmoralidad escandalosa. Escandalosa. Al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Es decir, este individuo que era miembro de la iglesia tenía a la mujer de su padre. ¿Se fija lo grave que es esto? ¿Y qué es lo que pasa? Mire, verso 2. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido. ¿Qué es lo que debe causar el pecado escandaloso o el pecado de algún hermano en nosotros? ¿Qué es lo que debe producir? ¿Arrogancia o tristeza? Tristeza en nosotros.
Pero ¿por qué aquí habla de la palabra arrogancia? Esta palabra en griego arrogancia es una palabra hinchado. Ellos ¿saben lo que hacían? En buen chileno ellos sacaban pecho por lo que estaba pasando. ¿Y por qué? Recuerde que ellos estaban mezclando lo que decían los filósofos, esto lo mezclaron con lo que dijo Pablo, con lo que dijo Apolos, con lo que dijo Cefa. Entonces ellos se armaron, como diríamos, una marcocha en la cabeza, un enredo en la cabeza, y ellos se sentían orgullosos porque ellos creían en la gracia de Dios y creían racionalizar esto y buscarle una justificación a lo que este joven está haciendo. Mire, pues, hermano, ¿acaso no sucede así? No podemos verlo como algo lejano en muchas iglesias, hermano. Bueno, de las que por lo menos he participado, muchas veces se ha justificado lo injustificable. Un ejemplo, un pastor cayendo en adulterio y se justifica, no, es que la mujer era la mala, ella fue la que lo hizo pecar, y ella fue lo que lo tentó y cayó, y quedan pocos hombres de Dios, así que esperémosle un tiempo que se restaure, después que vuelva nomás. ¿Se fija? Justificar lo injustificable. No, si el Señor es un Dios de gracia. La Biblia dice que hay pocos obreros, ¿se fija? Ellos empiezan a buscar justificación para estas cosas. No es que el pastor humilló a una persona, humilló a un hermano, no, es que a lo mejor él justo andaba pasando por un mal momento, justo, y justifican lo injustificable, ¿me entienden? ¿No? Por eso en lo que es la palabra del Señor no podemos jugar, hermano. No podemos jugar a ser cristianos. El Señor nos ha entregado una responsabilidad como iglesia, y es abrir el reino o cerrar el reino. Porque aquí está en juego Cristo, porque hemos sido unidos ¿a quién? A Cristo. Entonces, si eso está pasando en la iglesia, no van a decir, no, esas personas están haciendo eso. Los evangélicos lo están haciendo. Ya no es, tal persona está haciendo esto, no. Los cristianos, los que siguen a Jesús están haciendo esto. Entonces, la integridad de Jesús está siendo ofendida por nuestra causa. Recuerden lo que el apóstol Pablo podía decir, por el mundo es blasfemado el nombre de Cristo por causa de ustedes. Por causa de ustedes. Ellos estaban abriendo el reino de Dios a un inmoral. ¿Se fija? Ellos racionalizaron y buscaron el ajuste para justificar lo que este joven está haciendo y le abren el reino de para él. Pero no hay ningún entristecido por esto. Iglesia, comprende de una vez, somos llamados a ser santos, como Él es santo. No traigamos deshonra al nombre de Cristo, pues Él nos ha sacado de nuestra mala manera de vivir. No podemos pretender que perseverando en el pecado la gracia va a sobreabundar. El apóstol Pablo dice, Romanos 6:1, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Se podría entender de alguna forma para justificar el pecado que ellos tenían un mal entendimiento de la gracia de Dios. Bueno, nosotros como reformados muchas veces se nos tilda, ustedes son los salvos, siempre salvos. Como si nosotros justificáramos que una persona que no está comportándose como un cristiano sigue siendo salvo, ¿no? Si crees ser salvo y vives como el diablo, nunca lo has sido, ¿entiendes, no? Ese no es el sentido de que nosotros creamos que la salvación no se pierde. ¿Quién no va a perder la salvación? Es alguien salvo. ¿Y quién es alguien salvo? De aquel que se dice por sus frutos. Lo conoceréis. ¿Se fija? ¿Quién es aquel salvo? Aquel que puedo ver un pedacito de Cristo en ellos. Un salvo no es el que no peca. Un salvo es el que reconoce sus pecados. ¿Me entiende? Y se aparta, porque arrepentimiento significa cambiar de actitud. Amados, lo primero que podemos concluir de esta primera parte con respecto a la causa de la disciplina que estaba ocurriendo en Corinto, esto nos lleva a reflexionar una cosa. ¿Toleraremos que el nombre de Cristo sea deshonrado por aquel que de manera pública se deleita en el pecado? Hermano, puede ser su familia, puede ser su hermano más amado, puede ser alguien muy cercano a usted, pero si usted lo ve en pecado, no lo justifique, porque el nombre de Cristo está en juego. Cristo está siendo deshonrado. Entienda esto. ¿Cuál es la primera petición del Padre Nuestro? ¿Cuál es la primera petición del Padre Nuestro? Santificado sea tu nombre. Pero nosotros entendemos que el nombre de Dios, el nombre de Cristo, es santo por sí mismo. ¿Pero por qué necesita ser santificado?
¿Se fijan? No dice el nombre de Dios, el nombre de Cristo es santo, dice santifica tu nombre. Y santificar significa sacar algo que no es santo y hacerlo santo. ¿Sabe por qué el nombre de Cristo hay que rogar que sea santificado? Porque al estar unido a nosotros y nosotros comportarnos mal, el nombre de Cristo es deshonrado. Por eso nuestra petición, hermano, sé que tienes muchas peticiones, pero tu primera petición debe ser, por la mañana, Señor, permita que tu nombre sea santificado hoy, porque por mi causa muchas veces tu nombre va a ser deshonrado, Señor. No permita, Señor, que por mi negligencia, no permita, Señor, que por mi pecado tu nombre sea blasfemado. ¿Dejaremos acaso que el mal se expanda por la iglesia y sea normalizado? No es que cayó en fornicación el jovencito, sí, cayó en fornicación, sí que él no lo hace hoy en día en el mundo. No normalicemos el pecado, hermano, el pecado es pecado. El pecado es pecado. ¿Dejaremos acaso que el mal se expanda por la iglesia? Porque eso es lo que terminará pasando si nosotros empezamos a normalizar las cosas. Miembros de la iglesia de Dios y pastores, no olviden que Dios nos ha conferido esta responsabilidad en su reino. Es tu deber lamentarte por el pecado hasta que éste sea eliminado a través de la disciplina. Hermano, aún nosotros no nos ha tocado revisar un pecado escandaloso. Pero cuando llegue el momento, hermano, lamentate por ese pecado hasta que ese pecado sea eliminado de la congregación. Hasta que esa maldad, hermano, sea erradicada. Llora. No llores solo por tu pecado, también llora por el pecado de tus hermanos. Compadécete también de ellos, porque la disciplina, lo vamos a ver más adelante, no es un acto de ser inmisericordia, no es un acto de destruir a alguien. La disciplina es un acto, el mayor acto de amor. Porque un padre que le dice a su hijo que está equivocado y que está haciendo las cosas mal, es un padre que lo ama, es un padre que no quiere lo mal para él. Así, si te dices ser hermano de algún miembro de la iglesia, no puedes seguir callando. No puedes seguir callando ese pecado. No lo sigas normalizando. Segundo, una aplicación de disciplina. Aquí vamos a ver cómo esta disciplina se lleva a cabo y cómo todas las orden de cosas. Sí, somos congregacionalistas, hay presbiterianos, hay que creen en el gobierno episcopal, pero veamos naturalmente cómo la Biblia se expresa al respecto. Si creemos que somos congregacionales es porque creemos que es la visión que la Biblia refleja. Y veamos la aplicación, cómo cuando ocurrió un problema, cómo se resolvió o cómo se intentó resolver. Veamos lo que dice el verso 3. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Entonces, en primer lugar, está diciendo, con mi llave de autoridad, con esa llave para cerrar el reino, ¿yo qué hago? Esta persona tiene que salir. Pero él dijo, sáquenlo inmediatamente usted, sáquenlo porque yo lo mando. Él dijo eso. Mire lo que dice, lo siguiente, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Cuando estén reunidos, ¿te fijas? ¿Qué es lo que había que hacer? ¿Reunir a quién? A la membresía. Y yo con ustedes, ¿te fijas? No dice, disculpando mis amigos presbiterianos, no dice yo en representación de ustedes. No, dice yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces vemos que en este acto de disciplina, estas llaves del reino no eran solo para Pedro. No era solo para el que poseía esa autoridad de gobierno, sino también era para la iglesia. Y ambos en conjunto, reunidos en el nombre de Cristo, es decir, ¿a quién invocan aquí? A Cristo. Y el poder, ¿cuál es el poder? La palabra. Entonces está Cristo presente, está el liderazgo de la iglesia, está la membresía y está la palabra. Y con la palabra del Señor, con esa autoridad, se hace y se entrega a Satanás a esta persona. ¿Se fija lo fuerte que es esto? ¿Ha escuchado alguna vez que en alguna iglesia
ocurra esto y se siga este procedimiento tal cual que esta persona sea entregada a Satanás. Mire lo que dice, verso 5, entreguen a Satanás. ¿Para qué cosa? Para la destrucción de la carne. Es decir, una persona, y quiero que entienda esto, una persona que asiste a la iglesia, una persona que es parte de la iglesia, de una iglesia verdadera, de una iglesia que cumple con los estándares que Dios pide, es una persona que se está nutriendo y tiene cierta protección. ¿Me entiende? ¿Por qué se debe excomulgar? Porque así a esta persona la despojamos de toda protección, para que en las manos del mismo Satanás esta persona pueda reconocer como el hijo pródigo: en la casa de mi padre había abundancia de pan. ¿Se fijan? Pero diferente es como hoy en día, como es la disciplina hoy en día. No, el padre tiene que estar allá con él, ahí, no, hijo vuelve, por favor, vuelve. ¿Cuándo va a ir a la iglesia? ¿Cuándo se va a levantar? ¿Cuándo va? ¿Entiendes, no? Así esa persona siempre siente: total, están orando por mí, están preocupados por mí. Hermano, la disciplina es dura, pero tiene este fin. Mire lo que dice el verso 5. Entreguen al tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin, ¿cuál es el fin? A fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Por eso le dije, podría ser terrible decir: vamos a entregar a esta persona a Satanás. Es algo fuerte, pero es el mayor acto de misericordia. Podríamos utilizar un dicho: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿cierto? Y eso es excomulgar. Cuando esté en las manos de Satanás, ¿a quién va a querer recurrir? Si un verdadero creyente, ¿a quién se va a humillar? Al Señor. Y va a reconocer su pecado. Por eso, amados, es claro ver aquí que los pecados escandalosos y públicos traen deshonra al nombre de Cristo. El no llevarlo a disciplina hace que se termine infectando la congregación y comienza a normalizar y a justificar el pecado a tal punto que se genera una complacencia y no un lamento por el pecado. Estos pecados escandalosos son tan graves que se deben inmediatamente ser llevados ante la membresía. Entonces entendamos esto, hermano. También nosotros tenemos que ser cuerdos en esto. Si hay casos a veces en la iglesia de violación, usted no va a decir: no, es que yo voy a conversar con él primero para ver qué es lo que está pasando, ¿me entiende? Usted lo lleva a la iglesia y lo lleva a la cárcel, usted lo entrega, hermano. Usted sea testigo y lo entrega a la cárcel nomás. No, es que hay que orar por él, no, hay que preguntar, no, hermano. ¿Me entiende? Ahí no hay que, no, que vamos a hablar con él, voy a hallar testigos, no, ahí se toma una decisión drástica. O si hay algún, no sé, pues alguien está quitándole la esposa a alguien, usted no, que, y si lo revisamos primero y lo vemos, no, lo lleva ante la iglesia con las pruebas, obviamente, con todo. Y esta persona se expulsa. Oiga, si muchas veces pasan cosas en la iglesia horrendas, hermano. El que engaña y la que engaña están ahí mismo, en la iglesia, tocando en el coro, están ahí, predicando, y después crean esto, hermano, tan horrible. La deshonra del nombre de Cristo. El apóstol Pablo utiliza la llave de autoridad. Ha manifestado que este pecado público y escandaloso debe ser erradicado de la congregación de los llamados a ser santos. Vemos aquí cómo este tipo de pecados no deben ser llevados al primero y segundo paso de la disciplina según nuestro Señor, más bien inmediatamente al paso de la excomunión. Como podemos ver claramente, no vemos un pastor en solitario ejerciendo como un rey la disciplina, de manera autoritaria y bajo su propia perspectiva. No vemos pastores llevando el caso al obispo para que de manera autoritaria y arbitraria tome las decisiones de una iglesia local. No vemos aquí un presbiterio que toma las decisiones en nombre de la iglesia o usa sínodos para ejercer disciplina. Sí vemos una iglesia que, reunidos como un cuerpo, pastores con la llave de autoridad y los miembros con la llave de la libertad, utilizándola en conjunto, cierran el reino y excomulgan a este impío. Por eso creemos que el congregacionalismo es el modelo que Dios ha dado a su iglesia para ejercer las llaves del reino. Llaves que se utilizan para estos casos específicos, como le dije, elección de pastores, elección de lo que son los diáconos, para admisión de lo que es la membresía de la iglesia y para excomunión y para ejercer también la disciplina. Es decir, el ofensor debía ser despojado de toda la providencia de Dios.
¿Por qué alguien debe ser expulsado? ¿Por qué la excomunión debe existir? Porque el tal debe ser expulsado y despojado de toda la providencia de Dios, de todas las gracias que Dios ha dado a su iglesia, y ser abandonado lejos de la protección de Dios a Satanás. No debemos olvidar que estar en la iglesia hay muchos beneficios que se reciben. Aquí tenemos un ejemplo, Hebreos 6, 4 al 6. Hebreos 6, 4 al 6, dice así: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial, ¿se fija? Aquí está hablando de una persona que no era creyente y volvió atrás. Dice, ellos gustaron, pero primero fueron iluminados, es decir, ellos entendieron las cosas, humanamente, sin nacer de nuevo, entendieron las cosas. Incluso probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Había palabra, llegaba a ellos de alguna forma racional, ellos entendían, le hacía bien a su vida. Que gustaron la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a ignominia, es decir, a vergüenza pública. Por eso, amados hermanos, que Dios nos dé, oh amada iglesia, el aplicar lo que Él ha establecido para salvaguardar la honra de su nombre y la pureza de su iglesia. Todo miembro, y no solo los pastores, tenemos la responsabilidad de exponer las prácticas pecaminosas que se ven dentro del cuerpo de Cristo. Como se dice, 4 ojos ven más que uno, hermano. Y entre más miembros existan, aquí en esta iglesia hay 11 miembros, es decir, hay 22 ojos que deben estar pendientes de lo que pasa, hermano. Por eso involúcrese más con sus hermanos. Involúcrese más con ellos. Como miembros de la iglesia no debemos tolerar el pecado, menos de lo que podemos tolerarlo en nuestra vida. Es decir, somos verdaderos creyentes y sabemos que como verdaderos creyentes no debemos tolerar el pecado. Pero eso mismo también debemos aplicarlo a los demás. Así como tú no toleras el pecado en tu vida, no toleres el pecado también de tus hermanos. Usted puede decir, no, pero es que la salvación es individual, es personal. Siempre se dice eso, sí, pero tenemos una responsabilidad, salvaguardar el nombre de Cristo y la pureza de su iglesia. Otra cosa que debemos destacar es que este texto es claro, que todo esto es un acto de misericordia. Es un acto de misericordia. La excomunión es necesaria para que Dios trate con el corazón del ofensor. Necesitamos que Dios trate con ese corazón. El fin de ella es que si es un genuino creyente, ante todo este proceso proceda con arrepentimiento y fe solamente en Cristo, y sea recibido por la iglesia en plena comunión. Eso es la idea, es que Él regrese. Nosotros como bautistas somos credo bautista, obviamente, bautizamos creyentes, no bautizamos personas que aún no han nacido de nuevo. Esa es nuestra intención. Sabemos que nosotros no podemos meternos al corazón de las personas y saber si han nacido de nuevo. Pero sí hay un proceso de discipulado y un proceso de observación. Por eso que los miembros deben estar pendientes y deben involucrarse con los aspirantes a miembros. ¿Para qué? Para que con limpia conciencia usted pueda decir, sí, yo creo que él es un verdadero creyente, a las aguas del bautismo y a la admisión de la membresía de la iglesia. ¿Se fija? Pero si no tenemos esa limpia conciencia, estamos pecando en contra del Señor. Y como credo bautista muchas veces se nos cuestiona eso. Sí, ustedes creen que la iglesia está compuesta, la membresía está compuesta solo por creyentes. Sí, porque recordemos que muchas iglesias creen en un cuerpo mixto. Sí, hay creyentes, sí, pero también están los hijos que quizás aún no han nacido de nuevo, pero igual son parte del pueblo de Dios. No, nosotros no creemos eso, por eso no bautizamos niños. Creemos que la iglesia está compuesta solo por creyentes. Pero ¿cuál es la primera crítica? Sí, pero ¿cómo tú te cercioras de que ellos son verdaderos creyentes? Dios nos ha provisto de la disciplina de la iglesia. Porque ahí, si no es un verdadero creyente, de alguna forma va a ser un pecado escandaloso, va a ser un pecado. Al tiempo, puede pasar el tiempo y esta persona, nosotros no podemos decir es creyente o no, pero vamos a decir que Dios te juzgue. Entonces te vamos a excomulgar con todas estas pruebas y con esta cantidad de ojos que están viendo aquí. Por amor, te vamos a despojar de todas estas cosas para que
Dios trate contigo. Y si eres un verdadero creyente, ¿qué va a hacer? Va a regresar. Y si se nos pasó ese creyente, se nos pasó esa persona y nunca era un verdadero creyente, nunca va a volver, ¿me entiendes? Entonces funciona. Dios ha dejado todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos afirmar lo que es el bautismo de creyentes, la membresía de creyentes, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Que Dios nos ayude a comprender que la disciplina es un acto de misericordia y que siempre procura el arrepentimiento del ofensor. Tercero, el peligro de no ejercer disciplina. ¿Cuál es el peligro si nosotros no ejercemos esta disciplina? ¿Cuál sería ese peligro? Dice el verso 6 así, 1 Corintios 6, 1 Corintios 5, verso 6. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sea nueva masa, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aun Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Cuando esta doctrina no es aplicada, o es aplicada de manera incorrecta, trae graves perjuicios dentro de la iglesia. Es triste, hermano, en las congregaciones que no son congregacionalistas, muchas veces se va que el pastor viene y él va a la casa de estas personas. Por ejemplo, ocurre un problema en la iglesia. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo se debe actuar? Por ejemplo, dos hermanos en la fe tuvieron un problema. ¿Cuál es el primer paso? Un problema que no es escandaloso, un problema de pecado, por ejemplo, una mentira o algo. ¿Qué es lo primero que debe existir? ¿Qué se debe hacer? Usted debe ir al pastor, ¿qué pasó? ¿Por qué no habla con él? No, ¿cuál debe ser? Se conversa, pero entre ellos dos. ¿Se entiende, no? Me gustaba ya como estaba en Dominicana, decía que hay muchos hermanos que se acercan al pastor, mire, yo tengo todo este problema con este hermano. Pero hermano, ¿qué dice la palabra del Señor? Ve tú y repréndele a solas. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Ese es tu trabajo, yo no puedo estar haciendo tu trabajo. Pero ¿qué pasa en esta iglesia? Es que no se entiende este proceso. Vienen y acusan al pastor y el pastor va a la casa del hermano. A ver, cuénteme usted, ¿qué es lo que pasó? Y después la otra hermana le caía ahí nomás, entonces, ya vamos, no, usted le hizo daño a esta hermana y sin pruebas, sin nada, y porque él mismo hizo el juicio, ¿me entiende? Entonces él juzgó de acuerdo como entendió la situación. Y viene y esta persona la echa de la iglesia. Y si no la echa, le hacen el vacío. Y esta persona se termina yendo. Y se fue un verdadero creyente con una excomunión que no tenía ni un sentido ni un amparo bíblico. Por un pastor que lo que quiso hacer es él juzgar autoritariamente. No, yo creo que este tiene la razón. Esto no es juzgar quién tiene la razón. ¿Hay pruebas o no hay pruebas? Y hay una congregación que está pendiente y también pastores que están pendientes. ¿Me entiende? ¿Por qué debemos hacer todo eso? Porque los perjuicios son inmensos. Comparados por el apóstol Pablo, si vemos esta comparación que él hace, esto es semejante a una levadura que es capaz de leudar toda la masa. Es decir, Corintios, si ustedes permiten de que esta inmoralidad se extienda, esta inmoralidad sea tapada aquí, ¿sabe lo que va a terminar haciendo? Que esa inmoralidad se expanda por la iglesia. El hijo del pastor, por ejemplo, es un miembro de la iglesia, él fornicó. Nadie le dijo nada, ya se casaron y está listo. ¿Qué va a hacer el joven, el otro joven? Va a hacer lo mismo porque dice, si el hijo del pastor hizo eso, ¿me entiende? Si el hijo del hermano hizo eso, no le dijeron nada, hagámoslo nomás, ¿me entiende? Entonces eso empieza a leudar, y por eso después vemos fornicaciones dentro de las mismas congregaciones, entre los mismos miembros, solteros. ¿Me entiende lo grave que es? Es porque no se atajó la cosa a tiempo. No se atajó la cosa a tiempo. No sé, tenemos cristianos que alguien, no sé, pueda de alguna forma conocer a una persona que no sea no creyente, y un miembro de la iglesia ya, y conoce a una persona que es no creyente, y dice, no, si en el camino se va a convertir. ¿Qué debiera hacer la iglesia? Llamar a ese miembro y decirle, hermano, tú estás desobedeciendo un mandamiento abierto de la palabra de Dios. ¿Y cuál es ese mandamiento? Cásense, 1 Corintios 7, con tal que sea en el Señor. Si no en el Señor,
No puedes comprometerte con esa persona. Es así de drástico. Y si esa persona dice, no, pero yo me voy a comprometer igual si ustedes no se pueden meter en mi vida. Está bien, hermano, es tu decisión. Tú eres una persona adulta, pero tendríamos que llevarte ante la membresía de la iglesia, ante tu abierta desobediencia. Y si tú decides tomar esa opción, tendríamos que excomulgarte y entregarte a Satanás. ¿Se fija? Claro, estamos aquí hablando de alguien que está con su madrastra, pero también en esos tipos de casos así. Porque son una abierta, es como desafiar a Dios. No, Dios, yo creo que no es así. Yo creo que si yo me caso con una persona del mundo o busco una persona del mundo así, me junto con ella, se va a convertir en el camino. ¿Dónde está escrito eso? ¿Me entiende? Entonces, para salvaguardar, porque si se permite uno, después, ¿por qué yo no? ¿Y por qué yo no? Y después todos están haciendo y deshaciendo. Y después, ¿qué? Los problemas vienen. Y esos problemas no esperan y esos problemas empiezan a leudar toda la masa. Por eso tenemos iglesia en semejante estado. No hay alimento espiritual sólido, se normaliza el pecado, hay hipocresía generalizada, hay falta de credibilidad que va en aumento. ¿Estás consciente de los efectos devastadores que produce el no aplicar la disciplina de manera bíblica? Porque genera muchos problemas, hermano. Hipocresía, gente con hipocresía en la iglesia y que, ¿me entiende? Murmuraciones, falta de alimento. ¿Y por qué? Pasa lo mismo que con los tiempos de Elip. Sus hijos se corrompieron, sus hijos hacían y deshacían y él intentaba llevar al pueblo y todo. ¿Y qué decía? No había visión con frecuencia. No, escaseaba la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque no hay respaldo de Dios, por hermano. Porque la disciplina, ¿qué es lo que se está haciendo ahí? Toda la masa se está leudando. Todo ese pecado está ensuciando todo ahí. La palabra de Dios es clara, el no ejercer disciplina tarde o temprano traerá un juicio devastador sobre los que toleran el pecado y con ello deshonran a Dios. Entienda esto, hermano, si eso se sigue permitiendo, al final va a haber un juicio devastador. ¿Cómo sabemos eso? Porque Apocalipsis 2.20 al 23, hablándole a la iglesia de Tiatira, dice: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Imagínense esta mujer, la mujer predicadora. Aquí está la mujer predicadora. ¿Y qué dice el Señor? Se dice ser esa profetisa, se dice ser esa predicadora. Pero está enseñando y seduciendo a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman de las cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y qué le dice? Yo le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Pero qué pasa? No quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama y a los que cometan adulterio con ella y los arrojaré a gran tribulación, y si no se arrepienten de las obras de ella, a sus hijos mataré con pestilencia. Entonces, hay un juicio porque Dios necesita purgar a su iglesia. Pero es terrible cuando el Señor hace el juicio desde la interna de la iglesia. La palabra de Dios es clara, el no ejercer disciplina tarde o temprano traerá un juicio devastador. Hermano, no te hagas partícipe de este juicio devastador. No sigas diciéndole bienvenido a aquel que se deleita en el pecado. No te hagas partícipe de sus obras impías. ¿Entiendes esto lo que te estoy hablando, hermano? Porque si tú le dices bienvenido a esta persona nomás, si tú la aceptas, es como el mundo dice: no, es que tú me tienes que aceptar como soy. No, ten cuidado, tú eres un hermano. Yo no estoy hablando del mundo, porque en el mundo las personas están muertas en su delito y pecado, no tienen instrucción de la palabra de Dios. Estoy hablando del que se dice ser creyente y no lo es. Hay una persona que abiertamente dice que es creyente y tú compartes con él y esta persona hace pecados escandalosos. No le digas bienvenido, hermano, porque tú te estás haciendo partícipe de sus pecados al avalarlo. Así como trae un juicio devastador el tolerar el pecado, no aplicando la disciplina. ¿Sabe cuál es la única cura a esto? Mire lo que dice la 1 Corintios 5. 1 Corintios 5, verso 7. Dice: limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad, sin levadura. Porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado.
Entonces lo que nos damos cuenta aquí es que la única cura es limpiar la vieja levadura con el fin de ser una nueva masa. Es decir, si esto está ocurriendo, está generalizado, tiene que pararse alguien en la brecha y llevar esto hasta que se limpie. La Pascua es figura de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como los corintios, nosotros no debemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo, solo por su gracia hemos sido declarados justos. Por medio de su vida perfecta, por medio de su muerte y resurrección, Él nos ha dado justicia. Y así solo por gracia nos concedió el perdón solo por fe. Pero no para que nosotros vivamos conforme a nuestros propios pensamientos, sino para que nos despojemos de nuestra mala manera de vivir. Que es lo que dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Se fija que lo que es ser nueva masa? Recuerda, hermano, eres una nueva criatura. No debes vivir con hipocresía. No debes vivir en malicia. No debes vivir en maldad. Recuerda que si hemos nacido de nuevo, es para que andemos en novedad de vida. Y no es para justificar. La gracia nunca ha sido para justificar nuestra impía vida y utilizar la gracia de Dios como una licencia para pecar. No, la gracia de Dios no es una licencia que nos dice, no, yo hago lo que hago, si total el Señor me va a perdonar. El que dice eso, hermano, está tentando a Dios. El que dice eso nunca ha nacido de nuevo. Pero el que se lamenta, el que llora por su pecado, es el que celebra la fiesta de los panes sin levadura. Entendamos esta analogía. Los panes sin levadura era algo que se tomaba en la Pascua en Israel, junto con ese cordero. Pero ahora ya nosotros nos vemos las cosas a través de figuras y sombras. ¿Quién es ese cordero? ¿Y quiénes son esos panes sin levadura? Nosotros. ¿Por qué debemos ser panes sin levadura? ¿Por qué la iglesia como cuerpo debe ser un pan sin levadura? Porque somos nuevas criaturas, hermano. Por eso creemos en el bautismo de creyentes. Por eso decimos que en el pacto, en el nuevo pacto, solamente está compuesto por creyentes. Porque este nuevo pacto está compuesto por aquellos que son esos panes sin levadura. Sin malicia, sin maldad, sino con sinceridad y verdad. ¿Se fijan? No dice solo los perfectos, solo no. Sinceros. Seamos sinceros, hermano. No equivocamos, digámoslo nomás, no pasa nada. Digamos, seamos sinceros, fallé, me equivoqué, pequé delante del ojo de Dios, pequé contra ti, hermano. ¿Me entiendes? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? Yo eso quiero preguntarte hoy. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Cómo estás viviendo tu intimidad con Dios? Comprendamos que somos nueva masa, nuevas criaturas en Cristo que aman el perdón que Dios ha derramado a través de su Hijo. Recuerda eso, amados. Celebremos esta Pascua, pero no con esos panes sin levadura, con esos panes, con levadura, con esos panes llenos de maldad, sino con una vida íntegra delante de nuestro ojo de Dios. Y íntegra no porque somos perfectos en nuestro andar, sino porque recurrimos continuamente a Cristo, sino porque aceptamos cuando nuestros hermanos nos corrigen y nos amonestamos unos a otros, porque ese es el crecimiento espiritual. Cuarto y último, es un deber ejercer la disciplina de la iglesia. Es un deber ejercer la disciplina. Mire lo que dice el verso 9. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores o idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esta persona ni siquiera coman. Con esta persona ni siquiera coman. Si se tienen en cuenta los peligros de no ejercer la disciplina, se entenderá que ella no es opcional, mas es un deber de la iglesia de Dios. Yo quiero decirte, primeramente, membresía de esta iglesia cristiana, bástate mi gracia, tienes un deber.
Y quiero que desde tus bases entienda esto. Tienes un deber. Tú no solo vienes a llenarte aquí de palabras. Tú vienes también a trabajar para la gloria de Dios. Tú vienes para edificar a tus hermanos. Tú tienes un discernimiento que Dios te ha entregado. Y si ves algo en tu hermano, repréndelo a solas. Amonéstalo con amor, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado y caigas en lo mismo. Ella es tan clara y radical que nuestro comportamiento hacia aquellos que dicen ser cristianos, pero con sus hechos lo niegan, debe ser una separación a tal magnitud que ni aún comer con ellos es una opción. Hermano, ¿se fija la magnitud de lo que significa esto? Es decir, es que lo podemos invitar porque lo vamos a reunir con los hermanos, compartir, lo podemos invitar, no. Ni aún comáis con ellos. No es que podemos invitarlo para ciertos aspectos, no, ni aún comáis con ellos. Obviamente estoy hablando en lo que es en el aspecto de lo que es la congregación, no en el aspecto familiar, ¿me entiendes? En el aspecto familiar, nuestro trato hacia esa persona debe ser un trato, como dice, como de un gentil o publicano. Si tenemos un hijo, si en algún momento, si tenemos algún pariente que se dice ser creyente y uno sabe que tiene una vida licenciosa, uno no debe tratarlo como hermano de partida. Tratarlo como una persona, ¿no? Como un gentil, como un publicano. ¿Me entiendes? Lo debe tratar uno como una persona, como es, alguien que peca abiertamente. Pero no ignorarlo, ¿me entiendes? No, uno igual puede hablar con esa persona, pero no como hablando como un hermano. Pero lo que es tema de iglesia, por ejemplo, asistir a una reunión, cuando se reúne la iglesia de Dios, ahí sí que ni siquiera comamos con ellos. ¿Me entiendes? Ni siquiera se junten con ellos. Es tan fuerte que no se debe realizar ningún tipo de excepción. Eso quiero decirte. Si es pastor, si es un miembro muy colaborador, si es un amigo muy amado o un familiar, este tipo de relaciones deben ser cortadas, no deben ser admitidos en ninguna, escuche, actividad de la iglesia. No quiero que me malinterprete, no deben ser admitidos en ninguna actividad de la iglesia, en ninguna actividad del cuerpo de creyentes. Y esto es triste, hermano. Es que es pastor, pues que él dice que es pastor. No, es que es uno de los miembros más, y eso pasa a veces en la iglesia. A veces los más colaboradores, hay hermanos que son colaboradores, todo, pero tienen una vida licenciosa, una vida... Pero hay pastores que dicen, no, es que me sirve. ¿Me entiendes, no? Hermano, tú no lo estás amando. Tú no lo estás amando. Esto es para que le tomemos el peso de lo que significa ser un pecador redimido por Dios y transformado por medio del Espíritu Santo. Y a su vez, lo que significa pretender tener más misericordia que Dios. Y que ¿sabes lo que pasa muchas veces al aceptar este tipo de personas? Se pretende tener más misericordia que Dios. Si Dios, ¿qué es lo que ha dicho? Échenlo. No coman con Él, no se junten con Él. Porque los terminará contaminando ustedes. Pero que dicen, no, es que se va a perder en el mundo y que no se vaya porque yo lo quiero aquí. No. Hermano, no sea más misericordioso que Dios. No pretenda, perdón, ser más misericordioso que Dios. Porque Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y se compadece de quien quiere compadecerse. Romanos 9. Debemos considerar que las llaves del reino son otorgadas a la iglesia para que juzgue y proceda en estas situaciones. En la iglesia, no en el mundo. Por eso, ¿qué es lo que decía aquí? No me refería a la gente inmoral de este mundo. Aquí no está diciendo si su compañero pega es así, si su jefe es inmoral, si su jefe no. Porque el Señor no envió a predicar a pecadores. La palabra está diciendo, aléjate de las personas que diciéndose cristianos son así. Pero no sé si se ha fijado, hermano, el pensamiento fariseo de hoy. El pensamiento fariseo de muchas congregaciones. No te juntes con esos amigos, no te juntes con esa familia que tienes tú porque no son creyentes. Pero se juntan en la iglesia con un hermano que es pervertido, con una persona que se dice ser hermano y es de tal forma, se fija lo contraproducente, un estafador dentro de la iglesia y ahí le abren las puertas, están con ellos y a la familia, no, yo no me junto con ustedes pecadores. Hay personas, hermanos, hijos de creyentes que tanto en la casa lo tratan así como que fuera la peor escoria del mundo
y que no se juntan, lo apartan, que ellos después hablan peste del cristianismo, y al final lo que ellos tenían que hacer no era con esa persona que nunca había nacido de nuevo, no era con esa persona que se había bautizado y decía ser creyente y está dentro de la iglesia. Entendamos, hermano, a veces los pecadores más escandalosos están dentro de la iglesia, si eso es. Pero es fácil decir, no, decir pastor, los pastores, no te juntes con tu familia que no es creyente, aléjate de ellos. No, aléjate del que diciéndose ser un hermano, sea un avaro, un estafador, un mentiroso, un adúltero, un fornicario que no se quiere arrepentir. Apártate de ellos. La disciplina, no olvidemos que el evangelio es para los no creyentes y la disciplina eclesiástica es para la iglesia. Dios y eso nos pasa, hermano, yo he caído en ese pecado. El Señor no nos mandó a disciplinar al mundo, hermano. El Señor no nos mandó a decirle al compañero, oye, compórtate como un cristiano, si ellos no son cristianos, por hermano. Nuestro alcance, las llaves del reino son para utilizarlas en la iglesia, no en el trabajo. La disciplina es dolorosa, difícil y a menudo desgarradora, pero nunca debemos olvidar que ella es vital para salvaguardar el nombre de Dios y la pureza de la iglesia. Conservemos la santidad del pueblo de Dios. Y como el mayor acto de amor, que es volver al hermano del error. Porque eso hace la excomunión, volver al hermano del error. Leamos todos juntos 2 Corintios 2:5. 2 Corintios 2:5, póngase de pie, por favor. Y leamos 2 Corintios 2:5 al 11. 2:5 al 11. Con fuerza, con ánimo y también poniéndole sentido a las Escrituras. 2 Corintios 2:5 al 11. Dice así la palabra del Señor. Leamos todos juntos. Pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar a todos ustedes. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, ustedes más bien deberían perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él. Pues también con este fin les escribí, para ponerlos a prueba y ver si son obedientes en todo. Pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono. Porque en verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Amados hermanos, según los entendidos, este es el mismo joven que ahora en la segunda carta de Corintios, que hermanos, nosotros somos tan, como seres humanos, somos tan raros. No lo querían echar. Cuando entendieron esta carta, lo expulsaron. Pero ahora que él quería volver y se había arrepentido, no lo querían perdonar, pues, hermano. ¿Se fija? Ellos entendieron, no hay que echarlo, ya lo vamos a echar de aquí, sí. Pero no entendieron que esto era una disciplina de amor para que él vuelva. Entonces cuando él quería volver, nadie lo tomaba en cuenta, nadie lo quería dejar entrar, nadie quería, y él estaba llenándose de tristeza, de dolor. Y aquí se ocupa la llave del reino nuevamente, la llave de autoridad, recíbanlo. Si ustedes lo perdonan, yo lo perdono. Entonces el apóstol Pablo, no, recíbanlo al tiro, no. Si ustedes lo perdonan, yo lo voy a perdonar. Ahí se ocupan las dos llaves del reino, ¿y qué hacen? Todo lo que desates en la tierra va a ser desatado en el cielo. Es decir, ábrele el reino ahora, iglesia, ábrele el reino a aquel que se ha perdonado, porque la disciplina es el mayor acto de amor que puede ocurrirle a un pecador. Porque es la iglesia que lo ama tanto, que quiere que el Señor trate abiertamente con su corazón.
Si no entendemos esto, Satanás va a ganar ventaja. ¿Te fijas? Este texto se utiliza para un montón de cosas, menos para lo que verdaderamente es. Si tú no estás dispuesto a perdonar a un hermano que ha regresado y que quiere ser nuevamente evaluado su arrepentimiento delante de la membresía, delante de los pastores, si tú no lo quieres recibir, Satanás ya está ganando ventaja sobre la iglesia. Porque no olvidemos nunca, hermano, la iglesia no es para los perfectos. La iglesia es para pecadores arrepentidos, redimidos. Como el mundo siempre se nos trata. Dice, el reino de los cielos de los arrepentidos. Dicen. Es verdad. Es de los que se arrepienten, pero no los que se quedan pegados en el mismo pecado. Por eso, hermano, entienda todas estas cosas. También consuélese en su corazón cuando Satanás a veces venga a meterle en la cabeza cosas que no son. Gracias al Señor tiene a sus hermanos que siempre están ahí y que siempre debemos estar orando los unos por los otros y también amonestándonos unos a otros. Oremos al Señor. Dios Padre bendito Salvador, te agradezco porque junto a nuestros hermanos hayamos podido, Señor, estudiar este tema tan maravilloso como lo es la disciplina en la iglesia. Hemos visto, Señor, esta primera parte donde entendemos que la disciplina de la iglesia es vital para la misma. Es vital, Señor, porque en ella está en juego el nombre de Cristo. En ella está en juego también la santidad de la iglesia. Muchas iglesias, Señor, son leudadas por no ejercer la disciplina. Sabemos que las marcas católicas de una iglesia es la predicación fiel de la palabra de Dios. Es también, Señor, el correcto proceder de las ordenanzas, tanto como el bautismo y la cena del Señor. Y por último, Señor, la tercera marca de una verdadera iglesia es la disciplina eclesiástica. Las verdaderas iglesias se caracterizan por esto. No importa si es presbiteriana, no importa si es bautista, no importa si es anglicana, Señor, si es pentecostal, la disciplina debe estar presente porque es una marca de una iglesia verdadera. Rogamos, Señor, y suplicamos que si en el futuro vienen estas cosas y creemos que puede que vengan, podamos proceder de una manera bíblica, podamos proceder, Señor, de una manera de la cual tú has provisto para tu iglesia. Gracias por estas llaves del reino, gracias, Señor, por esta llave de autoridad que le has dado, Señor, a los pastores y esta llave de libertad que le has dado a la iglesia, para que en conjunto abran y cierren el reino de Dios. Y tu respaldo a través de tu palabra, Señor, sea en el cielo por nuestro Padre Celestial. Te ruego, Señor, que si hay alguno entre nosotros, Señor, que tenga algún pecado oculto, o que tenga, Señor, algo contra su hermano, pueda con amor solucionarlo, Señor, para tu gloria, para tu honra. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a cantar, amados hermanos, el último salmo referido a la palabra para que así podamos ya... Salmo 6. Salmo 6. Jehová, no me reprendas. Vamos a cantar este hermoso Salmo 6. Jehová, no me reprendas. Este salmo habla acerca de la disciplina del Señor. Dice, David, afligido por la mano de Dios, reconoce haber provocado por su culpa la ira de él. Y a fin de ser aliviado pide perdón por sus pecados. Se lamenta de que ya no podrá durar más si él no lo libra del peligro de muerte. Después, habiéndose fortalecido, magnifica la gracia de Dios y dirige sus palabras a sus enemigos, que se regocijaban en sus males. Hermanos, esto no es la reprensión de la palabra de Dios, no es para que usted se amargue, es para que usted descanse en Cristo y en su perdón, así como hizo David. Cantemos con entendimiento este salmo. Jehová me reprendas, en tu ira me castigues, con tu grande furor, tenme misericordia, oh
enemigos, vueltos y avergonzados, de repente serán. Amén. En Cristo hay perdón, en Cristo hay gracia para todos nuestros pecados. Si bien David decía, Jehová no me reprenda ni siquiera te castigues, eso es lo que nosotros decimos cuando estamos siendo azotados por la mano de Dios. Pero después recordamos que su gracia está ahí, que su perdón está ahí por su amado Hijo Jesús. Su disciplina es el mayor acto de amor que Él puede hacer hacia nosotros. Incline su rostro para recibir la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Te ruego, oh Dios, que bendigas a tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nuestro Salvador te bendiga, amados hermanos, que tengan un buen fin y